Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Y estamos con otro vídeo de cómo tamear a... Volvemos con los cómo tamear y en este caso vamos a aprender a tamear la nueva criatura que ha llegado con la nueva mega update de Astraeos. Una criatura que ya la tuvimos en Atlas, un juego que lamentablemente murió, pero que está muy bien que rescaten criaturas potentes de ese juego y que las introduzcan de forma oficial en nuestros mundos de Ark, porque sí, esta criatura es oficial y os presento al gran Tortugar. Vaya juego de palabras, gran. Os presento a una de las criaturas más tanques y más útiles a modo de caballo de Troya que vamos a tener dentro de Ark. La verdad que esta criatura, ojito con esta criatura, que va a dar mucho que hablar. Así que dicho esto, no hago mucho spoiler más y vamos al lío. Hábitat. Esta criatura, por lo que he estado testeando, solo aparece en Astraeos y las podréis encontrar fácilmente por la orilla de toda la zona de la playa de la nueva región de Pirantos. También aparecen por las pequeñas islas de la zona suroeste de la nueva región. No os guiéis mucho por lo que aparece aquí en pantalla, por toda la zona de la playa, desde la derecha hasta la zona de la izquierda que acaba esta región. En la zona de la playa aparece la gran tortuga, no os preocupéis, si no sale por la playa, también estarán por mar. ¿Cómo tamear al gran tortuga? El tameo de esta gran criatura es un tameo muy sencillito. Es un tameo por el método tradicional de siempre. Tendremos que dormirlo a base de flechazos o dardazos. Lamentablemente yo me esperaba otra cosa, pero... ¿qué le vamos a hacer? Vamos con el primer factor. ¿De qué se alimenta el gran tortuga Playing? Bien, al tratarse de una tortuga es omnívora, por lo que podréis darle cualquier cosa para domesticarla. Su comida favorita es el kibble superior, seguido de miel, carne de cordero, carne de primera, carne de cordero cocinada, alga de archelón, carne de primera cocinada, mejo berries, carne normal cocinada, cualquier tipo de berry y finalmente cualquier tipo de verdura. Todas estas últimas comparten la misma calidad, no varía nada. Ahora vamos con el segundo factor, qué estrategia vamos a emplear para poder hacernos con una de estas criaturas. Como ya bien comenté antes, el tameo no es la gran cosa, por lo que no tendremos que quebrarnos la cabeza para poder tumbar a una de estas bestias. Pero antes de ir en su busca, coged papel y boli porque nos hacen falta cositas. Necesitaremos un buen rifle de tameo o ballesta con su respectiva munición, una buena armadura, una sopa de chili si no dispones de buena velocidad de movimiento y la comida que le vayamos a dar, porque no vamos a utilizar trampa. Una vez tengamos todo listo y preparado, iremos en su busca. Cuando avistemos a la gran tortuga que queramos tamear, nos tomaremos el chili. Yo en mi caso no tenía ningún punto en velocidad ni me tiré ninguna sopa y le pude tumbar como si tuviese poco torpor. Empezaremos a correr y darle dardazos o flechazos en la cabeza o bien en la parte de las patas. Nunca le deis en el caparazón, ya que no le causaremos gran torpor y le haremos muy poco daño. Correremos mientras le vayamos dando dardazos y una vez le apliquemos el máximo torpor finalmente caerá rendido, momento que nos acercaremos a él y le meteremos la comida que le vayamos a dar en su inventario. No os preocupéis porque las zonas de tameo de esta criatura suelen ser tranquilas. Una vez haya dado el último bocado será nuestro. Un tameo que me esperaba más de él, pero bueno, sin más, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué stats subo cuando suba de nivel? El gran tortugar es la criatura de asedio perfecta que querrás tener entre tus filas. Gracias a su esbelto caparazón lo convierte en una criatura bastante tanque. El caparazón puede abrirlo. En este estado toda la gente que vaya montado en ella puede disparar sus armas. Puede llevar un máximo de 7 personas contando al jinete, por lo que es un excelente caballo de Troya. Con el caparazón cerrado, aparte de proteger a la gente que vaya montado en él de proyectiles, también nos prevendrá de que perdamos oxígeno si vamos por el fondo marino. También, en este modo, con el caparazón cerrado, el gran tortugar podrá atacar. Como tal, tiene dos ataques, el principal pegaría mordiscos o cabezazos y con el ataque secundario pegaría un coletazo. También aparte de la montura normal, esta criatura puede tener una silla de plataforma que es de 4×3. Y también por último, pero no menos importante, en lo que destaca aparte de que puede andar por el fondo marino es que es un excelente recolector de perlas. Con el ataque secundario farmearíamos perfectamente tanto perlas blancas como negras. Lo que yo le subiría a esta monstruosa bestia sería la vida, peso y daño melee,
pero podéis dar los puntos donde vosotros creáis conveniente. Hasta aquí el cómo tamear al Gran Tortugar, espero que os haya sido útil, contadme vuestras experiencias abajo en los comentarios, espero que os haya gustado muchísimo, reventad el botón de like si te ha sido de ayuda, también si eres nuevo al canal suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo, nos vemos dentro de un ratito con mucho más contenido del nuevo Astreos y nos vemos en el próximo vídeo chicos, adiós.